Aunque Abraham ya no nos conozca e Israel nos ignore, tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Tu nombre es eterno. ¿Por qué, Señor, nos hiciste vagar fuera de tus caminos y endureciste nuestro corazón para que no te temiésemos? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajases. Ante ti se estremecerían las montañas. Cuando, haciendo prodigios que no aguardábamos, descendiste, los montes se estremecieron ante ti. Nunca se oyó, ni oído escuchó, ni ojo vio a un Dios fuera de ti que haga tanto con quien espera en él. Tú sales al encuentro de quien se goza en hacer justicia, de los que se acuerdan de tus caminos. Te airaste y nosotros pecamos contra ellos por largo tiempo. ¿Cómo podemos ser salvados? Todos nosotros somos algo inmundo, todas nuestras justicias son como paños de menstruación. Todos estamos marchitos como hojarasca y nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. No hay quien invoque tu nombre, quien se levante para serte fiel, pues nos has escondido tu rostro y nos has dejado en mano de nuestras iniquidades. Pero ahora, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, tú nuestro alfarero, y todos nosotros la obra de tus manos. Es un fragmento del Isaías capítulo 63 y capítulo 64. Bienvenidos al Club Dalroy. Nos ha leído este texto tan potente nuestro querido Javier Rubio. Javier, como sabéis, es el enemigo declarado del obispo Tempier, nuestro tomista de referencia. Y hoy nos acompaña el padre Florencio Sánchez, el legionario de Cristo. El padre Florencio es el capellán de la Universidad Francisco de Vitoria desde hace muchísimo tiempo, fue de los pioneros en esta universidad. Y al mismo tiempo el padre Florencio es el director del Instituto John Henry Newman, que si no lo conocéis os animamos a que exploréis la web, porque es un instituto dentro de la Universidad Francisco de Vitoria que hace cosas maravillosas, encuentros, debates, seminarios, cursos, siempre ahí entre el límite entre la razón y la fe, en el diálogo. Es un instituto verdaderamente, yo creo que único en España. Y bueno, el padre Florencio ha estado ahí desde siempre. Y por último, para presentarlo, voy a decir que es como San Expedito, porque le gusta dedicarse a las causas perdidas. Entre ellas, es culpable de que yo esté en esta casa, en esta universidad, porque me recogió cuando era un hippie vagabundo, roñoso y un poquito snob, y ahora me ha convertido en un burgués roñoso y snob, pero aquí estoy, Así que es mi propio San Expedito. Nada, Javier. Y con nosotros tenemos al capitán Dalroy, a Santiago, que es este hippie roñoso convertido a burgués roñoso. Que es entre sus principales méritos está el haber fundado la falacia ad filium, esa falacia según la cual una persona que no tiene hijos, también cuentan los hijos espirituales, padre, pero los que no tienen hijos no tienen realmente capacidad para argumentar en casi ningún tema o en prácticamente ningún tema. Es decir, si no tienes hijos, te callas la boca. Ese es el argumento, la falacia ad filium inventada por nuestro ilustre capitán Dalroy. Bien, y vamos a hablar sobre el Adviento. Es el tema que nos reúne con el padre Florencio en esta mañana. Yo le comentaba, justo cuando estábamos entrando ahora en el estudio al padre, que una de las cosas que a mí más me llama la atención, y es que cada año es más patente cómo nos arrojan la Navidad en la cara ya casi en septiembre, ¿no? Y además es una Navidad superficial, consumista. Todos los católicos y todos los cristianos en general, yo creo que nos quejamos y tenemos cada vez más claro esto, ¿no? Que es que la Navidad se está convirtiendo en un evento que está fagocitando pues prácticamente un trimestre entero del año, y no en un buen sentido, ¿no? Y uno de las grandes de las consecuencias más negativas de esto, yo creo que es la desaparición del Adviento. O sea, este momento de preparación, este momento de ser conscientes. Además, justo el trimestre después del verano, conforme nos vamos acercando a la fiesta de Cristo Rey, los evangelios de los domingos se van volviendo cada vez más escatológicos, como más preparando el fin de los tiempos, que es la fiesta de Cristo Rey, el fin del año litúrgico, y de repente hay como una ruptura y empezamos con el Adviento, que es otra vez textos del Antiguo Testamento, que en clave de preparación, ¿no? En clave de va a volver a venir Cristo, va a volver a nacer el Mesías, con todo lo que esto debe implicar, no solamente desde el punto de vista de la vida litúrgica de los católicos, sino también de la vida espiritual, ¿no? En fin de cuentas, el Adviento es preparar nuestro corazón para la llegada de Cristo. Y para hablar de todas estas cuestiones, pues hemos traído aquí al padre Florencio. Bienvenido.
Buenos días. Saludos a todos. Padre Florencio, que además es experto, todos los años prepara una charla aquí en la universidad precisamente en esta línea. No sé si usted quería dar continuidad un poco a esta idea. ¿Cómo ve usted el tema del Adviento, la desaparición del Adviento y la necesidad que tenemos de Adviento? Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y yo creo que ese fenómeno de la fagotización comercial de la Navidad tiene también una lectura positiva. Cuando a San Pablo le planteaban que había cristianos hablando en nombre de Cristo que no predicaban lo que debían predicar, con todas las disputas que había sobre el judaísmo y el cristianismo y los gentiles que se habían hecho cristianos, la respuesta de San Pablo es: con tal de que hablen de Cristo, a mí no me importa. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Durante el año, en esos 9 meses que no son el trimestre en lo que ya se ha convertido el Adviento comercial, es dificilísimo meter a Cristo como tema. Uh-huh. A Cristo o su nacimiento o lo que sea. En cambio, esa comercialización del Adviento permite desde septiembre plantear un tema que en el fondo es cristiano, aunque ellos obviamente no lo plantean como cristiano, ¿no? Entonces creo que con tal de que se hable de Cristo, con lucecitas en las calles, con campanitas en los comercios y con todo lo que ello significa, es una oportunidad para nosotros. Y no ha desaparecido la Navidad porque precisamente el texto que hemos leído, que es de Isaías, de ojalá rasgases el cielo y bajases, que es una oración fuertísima de un judío que ve que las cosas están muy mal, que Dios no está por ninguna parte, o sea, comercialización del Adviento, y sin embargo sigue creyendo en Él, sigue esperando en Él, y al final dice: tú eres tú eres el alfarero que ha plasmado nuestro barro, ¿no? Tú eres nuestro creador, tú sabes cómo estamos, por qué estamos así, confiamos en ti aunque no te veamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo como una oportunidad, no es para lamentarse. Uh-huh. Segundo, lo veo como un conectar quizá inconsciente por parte de muchos con el anhelo más profundo que hay en el corazón del hombre, que es: ¿dónde está el Señor? ¿Para qué es mi vida? ¿Hacia dónde va el mundo? En fin, esa pregunta a veces dramática, uh-huh, para pedirle a Dios que rasgue el cielo, ¿no? Y finalmente, por decir una última cosita sobre el texto y seguir hablando, es que después de decir ojalá rasgases el cielo y bajases, dice: se estremecerían los montes. Y cuando un judío dice esto, ¿qué está diciendo? Pues está hablando del Sinaí, cuando se estremeció el monte. Uh-huh. Entonces está hablando de un Dios que actúa en la historia, cuya memoria existe, ¿no? Entonces no es un Dios teórico, no es un Dios hipotético, no es un Dios especulativo de filósofos, ni de burgueses, como decías, ni de burgueses roñosos, ni de metafísicos más roñosos todavía. No, es un Dios que actúa en la historia, y que aunque haya ratos o épocas en las que no se ve esa actuación, está ahí presente, ¿no? Y entonces la gran pregunta es: bueno, ¿y el Dios del Sinaí dónde está? Uh-huh. Y la respuesta del cristianismo y de la liturgia cristiana está en el corazón de un niño que va a nacer, uh-huh, que luego va a estar en Galilea y va a hablar de un fuego que ha venido a traer, y el fuego que ha venido a traer Cristo es el fuego del Sinaí, es el fuego del Espíritu Santo en Pentecostés, etcétera. No hay un desarrollo de esta idea. Entonces, bendito Adviento. Sí. Y además otra cosa que yo creo que es más humana, pero que también nos indica algo yo tengo una vecina que no es creyente, pero festeja todo, ¿no? Festeja Halloween a lo grande, festeja. Y a mí me conmueve mucho, porque ahora en Navidad también es de las primeras que pone ciervos y pone Papá Noeles y cosas por el estilo. Pero una cosa muy bonita que tiene es que yo lo veo como una ocasión para que ella recoja a su familia, a sus hijos, viva como intensamente en el fondo esa dinámica familiar, que es una dinámica de amor, que en el fondo en estas fiestas se palpa, ¿no? Uh-huh. Entonces ya desde un espíritu secular incluso, pues vemos que hay un corazón ahí anhelante, sí, que claro, si lo entendiese se rebosaría, ¿no?
pero que ya está predispuesto, que ya está. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con el padre con Sí. este elemento de oportunidad. Además es muy cierto esto, y yo creo que se evidencia también dentro de la liturgia del Adviento, que tiene como varios momentos fuertes. Pues está la contemplación de la Santísima Virgen María, en cómo ella va viviendo su embarazo, también en clave de preparación para el nacimiento. Y está también la figura de San Juan Bautista, que también es del domingo pasado, si mal no recuerdo, que también es muy potente, ¿no? Como ese reclamo de preparar el corazón, que viene Cristo, ¿no? Que viene aquel que es más grande que yo. Y también hay una experiencia que va muy de la mano de lo que comentaba el padre, que es de esa exigencia que surge a partir de la conciencia de una vida rota, de una vida desajustada, del comprender que en el mundo falta algo, ¿no? Y que también eso es algo que surge en el Antiguo Testamento y que prácticamente vertebra todo el Antiguo Testamento como un reclamo a la necesidad de que surja algo que dé sentido a ese desajuste, o que de alguna forma repare ese desajuste, ¿no? Y aquí es donde precisamente surge esa actitud de esperanza, ¿no? De esperar como la conciencia clara de que las cosas de alguna manera están tan mal en mi propia vida, están tan mal en el mundo está tan roto, tan fracturado, que necesariamente por una necesidad de sentido fundamental, tiene que haber una esperanza, y tiene que haber una luz que de alguna forma aparezca, y en estas circunstancias pues surge el nacimiento de Cristo, ¿no? Yo creo que incluso desde un punto de vista litúrgico casa muy bien esta preocupación con lo que realmente significa el Adviento. Pero bueno, si tuviéramos que resumir en una serie de calificativos, una serie de ¿cómo definiríais el Adviento? ¿Cuáles son las actitudes que de alguna forma tienen que caracterizar la vivencia del Adviento para un cristiano, para no verse perdidos tampoco en esta maraña de luces, y de que sí, que está muy bien y que responde un poco a esta preocupación, pero que también puede ser puede generar mucha distracción? Y a mí me pasa, os lo estoy contando no porque esté criticando al mundo como una entidad, sino porque me pasa a mí mismo, ¿no? Mi mujer tiene la costumbre de poner los villancicos de Navidad después de la fiesta de Todos los Santos. Ella ya empieza a poner villancicos, para ella es como el pistoletazo de salida. Entonces, claro, piensen ustedes, llevo ya un mes y medio escuchando villancicos. Entonces, para mí, mentalmente, es difícil situarme. Bendita mujer, Javier. Sí, no, sin duda. Pero por defecto personal yo tiendo a distraerme. Entonces, ¿cómo tenemos que preparar el Adviento? ¿Qué actitud tenemos que asumir? ¿Tú? Bueno, creo que lo primero, que lo hemos dicho ya, es primero una conexión con uno mismo. Porque vivimos desconectados de nosotros mismos, persiguiendo tantas cosas, ¿no? Que no malas, no necesariamente malas, pero sin ese momento de interiorizar, de ese momento de decir quién soy, a dónde voy, qué hago, sin grandes filosofías, sino conexión con uno mismo para poder ofrecer lo mejor de mí mismo en todo momento, en pequeñas o en grandes cosas, ¿no? Y esa conexión con uno mismo es conexión con un hambre que no he puesto yo en mi corazón. ¿Por qué cuando las cosas van mal nos parecen que están mal? Pues porque no estamos hechos para eso. Si estuviéramos hechos para cualquier cosa, pues nos parecería normal las guerras, el hambre, la desigualdad, pues qué mala suerte han tenido, pero así es todo, ¿no? En cambio, en lo más profundo del corazón hay un sentido de justicia, un sentido de esperanza, un sentido de paz, que no puede estar conforme con tantas cosas que suceden y que vemos, ¿no? Entonces, esa conexión con nosotros que nos hace gritar que Dios rasgue, nos hace conectar también con el anhelo de justicia, de felicidad, de verdad que llevamos en el corazón, ¿no? Por eso el Adviento no es un invento cristiano, es la respuesta de Dios al anhelo del hombre, ¿no? Me gusta muchísimo, todos los que alguna vez me han escuchado una homilía de Navidad, me encanta una frase de Benedicto XVI, creo que era en 2006, en la Navidad, donde dice: la Navidad no es un cuento de niños, es la respuesta de Dios al drama del hombre. No se puede decir más, no se puede decir mejor. Gran maestro, gran contemplativo y todo lo que fue Benedicto XVI, ¿no? Pues es eso, es la respuesta de Dios
al drama del hombre. No es un cuentito de niños y de mazapanes y de lucecitas, es muchísimo más profundo. Bueno, me he quedado pensando en esa frase de Benedicto XVI, pero sí estaba pensando, pero no me quiero adelantar porque creo que tenemos que hablar todavía mucho más, pero pensando también en mis hijos, en cómo acompañarles a ellos en Adviento, ¿no? A partir de esta verdad tan profunda. Pero vamos, tengo que pensarlo un poco. A mí me ayuda bastante, después de haber tenido 2 experiencias de embarazo con mi mujer, un poco asimilar eso, ¿no? Yo creo que hay una cierta conciencia que surge con el tener un hijo y que tiene mucho que ver con esta experiencia de inadecuación y del saber que no estás preparado de alguna manera y que aún así el hijo que está por venir es completamente necesario y es fundamental y te ordena la vida, pero te ordena la vida desde los 9 meses antes, ¿no? Uh-huh. Te va ordenando, te va obligando a salir de ti mismo para prepararte, te va haciéndote descubrir una faceta de ti mismo que no conocías en esa misma clave de la que usted hablaba, padre. Que es la de la paternidad, ¿no? Y es un cursillo acelerado que nadie antes ha podido enseñarte. Obviamente has podido ver ejemplos en tus padres y demás, ¿no? Pero a mí me parece una metáfora muy bonita también para vivir mejor el Adviento, ¿no? El comprender que la llegada de este niño exige una preparación, y exige una preparación porque yo debo tener con ese niño una relación que es necesaria y que ordena mi vida en ese mismo sentido, ¿no? Eso por un lado, y por eso yo creo que la experiencia del embarazo de mi mujer y de acompañarla en este embarazo me ha hecho comprender mejor la preparación de San José, ¿no? Del Adviento, acompañar a la Virgen María en la llegada de este niño que además de ser su hijo iba a ser Dios, ¿no? Pero con todo lo que implica la preparación del niño, obviamente sin todos los inconvenientes de tener que viajar, de tener que ir a Belén, que todo eso también es tremendo, ¿no? Pero no me quiero poner en esa situación, pero bueno, yo creo que eso a mí espiritualmente me ha ayudado mucho a situarme también de cara al Adviento. Y luego yo también he estado... Bueno, sí, por supuesto. No, al respecto de esto, Javier, me viene a la cabeza, aunque yo soy de los de la falacia ad filium, sí, ¿no? Pero el embarazo es para prepararse a una cosa muy, 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 muy grande, que nos supera, ¿no? No es pues ya toca el hijo, lo voy a querer mucho y a ver qué cara tiene y si es hombre o mujer o lo que sea. Es un acontecimiento trascendental. Dios confía en un marido y una mujer una vida suya, no nuestra, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Adviento como embarazo espiritual es porque es demasiado grande lo que va a suceder y no podemos acostumbrarnos, ¿no? Entonces, en este sentido, es interesante. En el Newman muchas veces tenemos diálogo con los judíos porque son hermanos en la fe y porque son hijos somos de la fe de Abraham, Isaac y Jacob, y es interesante cuando uno escucha un debate entre un judío mesiánico que creen que Jesús es el Mesías, cree que es el Hijo de Dios, pero no cree en la Iglesia, creen todo menos en la Iglesia, o sea, son protestantes judíos, y un judío no mesiánico. Entonces, me impresiona mucho cuando llega el momento de escuchar a un judío no mesiánico decir, es que la encarnación es una blasfemia, pero a gritos entre judíos, ¿no? Y es que tiene razón ese tío. Si no es verdad, es una blasfemia. O sea, no se puede, no sé cómo contradecir la idea de Dios más. Peor que decir que no existe es decir, pues es un niño, ¿no? Es una especie de ridiculización de la idea de Dios, más que la negación, ¿no? Entonces, cuando uno ve quien no vive esto, y sin juzgar a nadie, cómo pensándolo en serio se escandaliza y le dice a su hermano judío, estás blasfemando, ¿te das cuenta? Pues si nos entrara esa tentación cuando en Navidad vamos a besar al niño Jesús en la iglesia, ¿qué estoy haciendo?
¿Qué estoy haciendo? ¿Una blasfemia o un acto de adoración profundo? Quizá Y el beso al niño se lo daríamos. Y que implica además que esa forma, ¿no? O sea, no solamente se encarna en el hombre, sino se encarna en un hombre absolutamente desamparado, o sea, en una absoluta necesidad. O sea, ¿qué dice eso? ¿No? ¿Qué dice eso? Y luego en un hombre hecho una piltrafa en una cruz. Sí. Pero que si no es niño no puede llegar al que final. Son un poco los dos, ¿no? Como los dos puntos de la vida cristiana, ¿no? Porque yo creo que la Navidad es la Pascua, la fiesta por excelencia, pero la Navidad está en segundo lugar, o está ahí, ¿no? Y hay un paralelo, y hay momentos de espera, hay momentos de preparación, de recogimiento, todo esto. Mi mujer, por ejemplo, tanto en Adviento como en Cuaresma, hace una dinámica de propósitos diarios con los niños y tal, ¿no? Pero hay también una especie de ayuno, de recogimiento, de centrarse en los dos caminos, ¿no? Precisamente por este drama. Pero efectivamente, a mí me cautiva mucho que sea un niño. Además, esto lo decía Higinio Marín en uno de sus textos que leí hace tiempo, como la niñez es algo absolutamente despreciado en la antigüedad. O sea, los niños se los abandonan, los niños no tienen estatuto personal al nivel que tienen los adultos, o se los puede matar, se los puede entregar, se los puede vender, o sea, estaban verdaderamente desprotegidos en algunas culturas como la romana o la griega, etcétera, con todo esto del niño expósito y tal, y sin embargo aquí, pues es que es como una paradoja, ¿no? O sea, este Dios que efectivamente para el judío es absolutamente trascendente, absolutamente otro, de repente se da de esta manera. Y además nace en una familia humilde, una familia en una situación de necesidad, de desamparo, que nos habla también qué es el hombre. ¿Qué es el hombre si no es ese hombre, esa situación desamparada, ¿no? Y cómo Dios viene a salvar ese desamparo absoluto, ¿no? De alguna manera. Que es lo que yo creo, y siempre lo he defendido aquí, que es lo que hace que la humanidad nazca. Es salir al encuentro del necesitado. Pero a mí me interesa mucho porque de hecho era exactamente el segundo punto que yo iba a comentar, que esto también obviamente no es un descubrimiento reciente, porque es la típica cosa que de alguna manera sabemos, pero yo creo que te tiene que caer el 20 de alguna manera de lo que realmente significa el vaciamiento de Dios en la encarnación, lo que la tradición teológica llama la kenosis, ¿no? Como el autoanulamiento, el autovaciamiento absoluto de Dios en la encarnación en la encarnación y el nacimiento de Cristo, y luego en la cruz, ¿no? Son como los dos grandes momentos de kenosis. Pero el asombrarnos de la magnitud de la donación de Dios, que Dios hace de sí mismo, de arrojarse fuera de sí y reducirse a un niño como un gesto de amor tan tremendamente radical. Además, es que un niño recién nacido, los tres que estamos en esta mesa sabemos, seguramente los que nos están escuchando también, que un niño recién nacido es la cosa absolutamente más dependiente que hay. O sea, es la cosa más frágil. Te da la sensación cuando lo coges en brazos de que se te va a desmontar. Lo coges casi con miedo porque piensas que se va a romper, ¿no? Es tan tremendamente, pues eso, frágil, rompible, ¿no? Y el decir, eso es Dios, ¿no? Y no solamente eso es Dios, sino que eso es el Dios, eso es el gesto de amor radical que tú necesitabas precisamente a partir de ese camino de autodescubrimiento en el que consiste el Adviento, ¿no? Y en el que consiste en el fondo todo el Antiguo Testamento, ¿no? El decir, el conocerte a ti mismo y el darte cuenta de que tu pecado, de que tu miseria, tus límites, ¿no? Tu fragilidad, pues llegan hasta tal punto que Dios tuvo que hacer eso. Dios tuvo que donarse completamente para poder satisfacer la sed que tú tenías de sentido, la sed que tú tenías de amor, ¿no? Y eso, por eso la tradición también coloca la sombra de la cruz siempre al lado del pesebre, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de estos dos grandes momentos, ¿no? Creo que para esto ayuda mucho, lo acabamos de leer también en el texto, un judío que tenía una fe unificada, que no tenía división racional, emocional, psíquica, sino que era una fe integrada. Esto está bien explicado. En el Salmo 147 dice: tú que reconstruyes Jerusalén, tú
que sanas nuestras heridas y las vendas. Tú que conoces las estrellas, las cuentas y le das nombre a cada una. Y sigue el salmo con la lamentación, ¿no? Entonces, un judío no tiene que hacer un razonamiento metafísico para darse cuenta que el Dios que sana nuestras heridas, el Dios que reconstruye Jerusalén, o sea, reconstruye España, reconstruye la iglesia, reconstruye mi familia que tiene estos problemas, o lo que sea, ¿no? Es el mismo que cuenta el número de estrellas, que para ellos era una manera de hablar del infinito. Era una manera no griega de hablar del infinito. A ver, cuenta las estrellas y dime cuántas son, ¿no? Y a cada una le pone nombre. Entonces, igual que nos pone nombre a nosotros, le pone nombre a cada estrella. Entonces, el poder no se llega a esa contemplación de Dios en un niño, ni en el nombrador de estrellas, sino es por una gracia. Entonces uno abre su hambre y le dice, Señor, dame la gracia de encontrarte y de ver quién es este niño, ¿no? Uh-huh. No haciendo razonamientos, como bien decía Javier ahora, no haciendo, digamos, especulación metafísica sobre la grandeza de un niño, que Dios está escondido ahí, sino, Señor, revélate. Uh-huh. Revélate tal cual eres escondido en un niño. Uh-huh. O en un crucificado. O en uno que va por Galilea sanando, exorcizando y enseñándonos a vivir de otra manera. Sí, en este sentido, el Adviento es un tiempo litúrgico que también nos enseña que la verdadera experiencia religiosa, el verdadero encuentro con Dios no es fruto de un ejercicio puramente teórico, ¿no? Es algo muchísimo más dirigido hacia una persona, es algo muchísimo más dirigido hacia un acontecimiento histórico que sucedía, ¿no? Y por eso impresiona tanto cuando uno va a Tierra Santa y se encuentra con esas losas en el que dice, fue aquí, ¿no? Uh-huh. Porque a veces uno puede pensar que Adviento es un poco este camino de preparación intelectual para irse acercando poco a poco hacia un teísmo, ¿no? Cuando realmente no, o sea, realmente está todo mucho más dirigido hacia un momento que es además hierofánico, es manifestación de Dios en el misterio más absoluto del vaciamiento de Dios, ¿no? Es de nuevo, el descubrir la magnitud del amor de Dios en su donación plena, donación absoluta de sí mismo. Y en este sentido... Y que lo que sucedió en Belén sucede hoy. Efectivamente. En nuestros corazones, en nuestros altares, en nuestras penas, está vivo, porque ese venció la muerte, por tanto venció al enemigo más potente y está presente, ¿no? Entonces, no recordamos un hecho pasado, es acontecimiento histórico, pero es eterno presente. Sí, y que luego también es verdad que dentro de esta dinámica es muy difícil querer cambiar la propia vida, y esto lo sabrá usted perfectamente, padre, por una idea. O sea, una idea difícilmente te mueve a lo mejor te mueve en el ámbito de los grandes ideales, pero difícilmente te mueve en el día a día. No te cambia el corazón. En cambio, la experiencia de una persona, de un recién nacido, de un amor efectivamente hecho niño, eso te ordena la vida radicalmente, pero radicalmente. Eso para mí es una verdad de experiencia, vamos, indiscutible. Y en este sentido también a mí siempre me llama mucha atención el canto del Rorate Caeli, ¿no? El que también está basado en un texto de Isaías, el de cielos, derramad vuestro rocío, lluevan las nubes al justo, de la tierra surja el Salvador. Y en el texto de Isaías hay una coletilla que dice, y todo esto es obra mía de Dios, ¿no? Como diciendo, esto, o sea, soy yo en persona, no vayáis por ahí buscando otras cosas. O sea, esta necesidad que vosotros tenéis de justicia, que se ve satisfecha, ¿no? Que de alguna manera, o que sale a vuestro encuentro, tiene un rostro, tiene un nombre, tiene unos ojos, no, es una persona. Y cómo todo esto dice también la importancia de la relación para el descubrimiento del fondo de la verdad y ¿no? O sea, estoy pensando en las religiones, ¿no? O sea, sin que Dios se viniese a revelar, ¿no? Sin que Dios se manifestara primero en la historia del pueblo de Israel y luego de esta forma tan paradójica, tan misteriosa. Lo normal en el hombre es contemplar la naturaleza, contemplar y buscar como la fuente de lo real en cosas que no son la esencia o el corazón de la vida, ¿no? Que al final que tiene que ver mucho más con el amor y con el amor del otro, con el saberse amado, con el saberse perdonado, o sea, para bajarlo mucho más.
O sea, esto que decía el padre de este niño, de esta blasfemia, ¿no? que puede entender un judío como una blasfemia, esta encarnación y tal. O sea, los grandes descubrimientos de la vida se dan en el encuentro con el otro. Ese quién soy yo, ese que se quiere recoger a sí mismo en el Adviento, no sabe quién es hasta que viene Dios y te dice: yo te quiero, yo te amo a ti, y te pongo un nombre, ¿no? Entonces, me encantaría seguir escuchando al padre Florencio con claves para adentrarnos en este misterio, padre. O sea, yo quiero escucharlo a usted, no a Javier, que lo escucho mucho, ni a mí. Por comentar lo que acabas de decir, Santi, o sea, las grandes religiones en general, y es una generalización obviamente que puede fallar por alguna parte, no adoran a Dios, le temen a Dios. Necesitan sacrificar, aunque sea sus hijos, para aplacar a ese Dios. Entonces, lo reconocen. Tanto que le temen. Sí, no me vaya a aplastar. El poder. De alguna manera, ¿no? Entonces, y esto pasa en el Antiguo Testamento también. O sea, Dios tardó 1800 años educando al pueblo de Israel del temor al amor, de la monolatría al monoteísmo, y luego ir abriéndose a través de muchas circunstancias, profetas, jueces, reyes, exilios, en fin, mucho, ¿no? 2000 años casi de preparación. Pero a nosotros los cristianos también nos pasa que si no hay un encuentro real con ese Cristo, lo mantenemos lejos por miedo. Y luego disfrazamos el miedo de dudas, disfrazamos el miedo de no lo tengo claro, o bueno, Cristo sí, pero iglesia no, porque si está en la iglesia me lo puedo encontrar con carne y hueso. En cambio, lo prefiero más abstracto, ¿no? En fin, creo que reconocer también esa especie de respeto falso a Dios, que es un miedo encubierto, no es una manera honesta de enfrentarse a uno mismo. Cuando lo que necesitamos es un padre, aunque seamos pecadores y tengamos que reconocer culpas, es mejor reconocerlas ante un Padre misericordioso que esconderlas debajo de la mesa, ¿no? O debajo de barrer, y debajo de la alfombra las ocultamos, ¿no? Entonces, por eso un niño que es hijo de un padre es la mejor revelación, e hijo de una madre, ¿no? Obviamente. Entonces, también el Adviento sale al encuentro de nuestro miedo de Dios, que en el fondo es una forma de fe, inmadura, un poco egoísta, pero es fe. Esto es lo primero. Y luego lo segundo, Santi, es que para un niño la Navidad tiene que ser un cuento de niños. No le vayas a echar metafísica a tus hijos. No. Ya les cuento demasiado. Pero para nosotros no tiene que ser un cuento de niños. Entonces, si al niño, el niño Dios le entra como niño, ya empieza a formar parte de su vida. Y esto sería una manipulación y sería terrible si no fuera una verdad que le estás enseñando. Sí. Pero si es una verdad a la que lo estás introduciendo, bendita introducción, claro, ¿no? Entonces, para un niño, que la Navidad sea un cuento de niños, pero para nosotros una lucecita es menos que un cuento de niños si nos conformamos con eso, una lucecita en Serrano o en no sé qué calle de Madrid, ¿no? Entonces, en ese sentido, la frase de Benedicto XVI de no es un cuento de niños, es la respuesta de Dios al drama del hombre. Solo la puede entender quien entiende que la vida del hombre es muy hermosa, pero también es dramática, ¿no? Entonces, reconocer esa dramaticidad con sencillez y decir, tengo cómo afrontarla, tengo cómo vivirla, por alguien que se ha acercado a mí a vivirla, ¿no? Luego, una pregunta, padre. Normalmente nosotros relacionamos de una forma muy clara la Cuaresma, precisamente relacionándola con esos 40 días que pasó nuestro Señor en el desierto, los 40 años del pueblo de Israel en Egipto, de preparación para la Pascua. El Adviento también tiene un carácter de preparación, de disposición. Y yo tradicionalmente veo que normalmente también se vivía con un cierto espíritu ascético, quizás no tan claramente como en la Cuaresma, pero sí como con un cierto, con una cierta carácter de conversión. De conversión. Claro. Entonces, la experiencia que tenemos todos, ¿cómo empezamos todas las misas? Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, ¿no?
siempre, antes de acercarse a Dios, uno tiene que reconocer que no es digno. Si no, no sabe lo que está haciendo. Tratar a Dios como un coleguilla, pues eso no es Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sentido penitencial como preparatorio a un encuentro con alguien más grande, con alguien más puro, con alguien más amante o amoroso que nosotros, es una manera de reconocer, no solo de palabra, sino con hechos, que voy a tratar en lo que pueda y a mí me toque, purificarme, ¿no? Arrepentirme, mejorar mi vida, de renunciar al pecado. En fin, cada uno tiene que hacer su propio examen de conciencia, pero no es solo preparar mi ánimo o preparar mis cantitos y las figuritas del pesebre, ¿no? Sino mi corazón. Pues se usa la metáfora, limpiar el pesebre del corazón. Pues si la desmetaforizamos y la volvemos conversión, camino penitencial de Adviento o de Cuaresma, es que es tan grande lo que va a pasar que un corazón indiferente o un corazón egoísta no se va a dar cuenta, no le va a pasar nada. Ya puede llegar Cristo a tocar esa puerta que va a decir, ven mañana. Me gusta mucho esto, ¿no? A veces centramos el acto penitencial en uno mismo, cuando realmente lo que revela es la majestad del bien que tenemos delante y también la dignidad de aquello que es una esperanza ante lo cual somos indignos y que es al mismo tiempo lo que nos salva y lo que nos rescata, ¿no? Entonces, vamos, que... Y desde este punto de vista, también por ir aterrizando, yo creo que el acompañamiento que nos puede dar la Santísima Virgen María en este recorrido, pues es un acompañamiento desde la experiencia misma de su maternidad, ¿no? Del cómo tuvo que preparar ella todo. Y yo creo que en este sentido también, perdón por recurrir a la falacia ad filium, que está apareciendo mucho en esta conversación, pero es verdad que quizás los que hemos tenido la gracia de la experiencia de la paternidad, podemos encarnar de una forma más clara esto, es decir, es que tienes que preparar la casa, tienes que preparar la ropa, tienes que preparar... Y esto todo lo haces teniendo en cuenta pues lo que está por venir, ¿no? La grandeza de lo que está por venir, y de alguna forma es ese salir de ti mismo, ¿no? En el que a veces estamos tan metidos, ¿no? en el vivir nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestro trabajo, para empezar a vivir en clave de otra persona que está por venir, ¿no? Yo creo que al menos yo siempre lo he entendido así, ¿no? Que nos tenemos que fijar en María sobre todo desde ese punto de vista, de cómo la Virgen María, claro, pues la Virgen María era inmaculada, entonces en ese ejercicio de autoconocimiento, pues obviamente ella también tenía sus límites derivados de la naturaleza humana y demás, pero poco más, ¿no? Yo creo que nos tenemos que fijar más en esta otra faceta de la preparación de la maternidad de María, que para ella también sería... Sí, porque no era solo una preparación físico, emocional, doméstica, ¿no? Claro. Sí, eso es una metáfora. Pensemos en la fe. O sea, después de que se fue el ángel, ya no tuvo ninguna revelación. Y María tenía que seguir creyendo, no estaba obligada, que lo que estaba dentro era puesto por Dios y era Dios. Lo que nacerá de ti será santo. Y solo Dios es santo. Entonces, crecer en su fe, no hay inmaculada concepción que lo haga fácil. No lo hay. Sí, entonces claro. María tuvo que orar, tuvo que recurrir a los salmos, tuvo que hablar con José. Yo no sé, ojalá un día lo veremos, Dios quiere, y ella nos ayudará, pero el crecimiento en la fe de María, para poder decir no solo es mi hijo, sino es mi Dios, y ninguno de nosotros ha tenido que hacer eso. Ese camino de fe, a nadie le ha tocado más que a ella y en parte a San José, ¿no? Es un camino largo, es un camino difícil, es un camino enorme, precioso, ¿no? Por eso los 3 títulos de la Virgen, que son hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, ¿no? Pues esa relación trinitaria con la Virgen es preciosa. Entonces ahora la Virgen está hija del Padre y ahora madre del Hijo. En el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Entonces no es especulación trinitaria, es que María tenía que crecer en eso, ella en eso y nosotros en la fe nuestra.
en la presencia de Dios en nuestras vidas, en la misión que Él tiene para cada uno de nosotros, en el valor que le da a la cruz que tiene nuestra vida, los sacrificios de padres, ¿no? Los sacrificios de Santa Gema y de Santa Natalia, que nos están escuchando pero no tienen voz en este programa. En fin, el valor del sacrificio que le da estar unidos a ese niño que viene a darle valor a todo. Me recuerda mucho el texto este de Barioná, el hijo del trueno, cuando nace Jesús y la Virgen María lo coge en brazos, y esa especie de contemplación de la Virgen María diciendo, pues efectivamente, este niño recién nacido, esta cosita es Dios, ¿no? Es, es claro, visto de esta manera, lo que supone de fe es algo gigantesco. Sí, que dice, mi leche se convertirá en sangre divina. Efectivamente. Uf. Es muy potente. Es poesía, pero si nos diéramos cuenta de lo que hay ahí, vivir eso, no sé con qué palabras los diría la Virgen, pero es un cambio tan grande, una apertura de ese corazón y de la misión de esa vida. Sí, no, es absolutamente. Que nos pase un poquito de eso. Sí. A mí me gusta mucho este otro enfoque del Adviento como también examen de nuestra fe y de acompañar a la Virgen también en esta experiencia de crecimiento en la fe. Yo creo que nos falta a veces mucho eso, Padre. Vivimos en un mundo, en un momento de la historia en el que hemos perdido bastante de mirada sobrenatural, y yo creo que es fundamental, es más necesario que nunca, ¿no? Volver a ver las cosas no según un enfoque humano, según un enfoque intelectual o racionalista, ¿no? Sino desde la mirada celestial, ¿no? Desde los ojos de Dios. Asombrarnos de lo que nos ha sido dado creer. Eso iba a preguntar, porque al final quien se entera de este acontecimiento en ese momento es que son 4 gatos, ¿no? O sea, entonces yo creo que parte del Adviento es evitar esos peligros, ¿no? ¿Cuáles serían los peligros que nos pueden pasar a nosotros como católicos, practicantes? Posiblemente que creamos que ya lo sabemos, ¿no? A mí realmente el dejarme arrastrar por los ruidos, los preparativos, claro, estamos ya en exámenes, terminando clases, son muchas cosas que tenemos que organizar, muchas cosas que tenemos que... Y si no hubiera sido por esta conversación, a lo mejor me hubiera plantado el 23 de diciembre diciendo, madre mía, ya era Adviento, ¿no? Tenía que prepararme para la Navidad, por lo cual agradezco mucho este rato también. Pero para mí ese siempre es el principal peligro. Y es verdad que en el rato de oración que tengo todos los días, pues trato un poco de situarme, ¿no? Pero no lo veo suficiente. Como que creo que necesito hacer más presente en la necesidad que tengo de Dios y la necesidad que tengo del nacimiento de Cristo en mi corazón para vivir mejor esta época. Sí, yo más que hablar de peligros, que sí los hay, hablaría de la oportunidad de volver a asombrarse. O sea, si hay un peligro es no creer que puede pasar algo nuevo, que va a pasar algo bueno, algo que ya estoy acostumbrado, que es bueno para mí, para mis hijos, para nuestra familia, etcétera, ¿no? Pero radicalmente no hay novedad en esa rutina navideña, ¿no? En cambio, ¿cómo salir de esa rutina navideña y decir, Señor, asómbrame? Es que no puedo decir, Dios se hace hombre y quedarme tan tranquilo. No puedo decir, ese niño es Dios y va a subir a la cruz para salvarme dentro de 30 y tantos años y quedarme tan fresco. Entonces, si entendemos que la fe no se renueva a base de mucha oración, que bendita mucha oración, sino a base de un asombro continuamente renovado, que la fe siempre nos quede grande, que la fe siempre nos interpele a salir de nosotros mismos para dejarnos tocar por el misterio. Entonces, en ese sentido, el peligro sería no asombrarse o prepararse para algo bueno pero conocido. En cambio, la oportunidad sería pedir, rasga el cielo, Señor, y dime que la Navidad es otra cosa de la que yo estoy esperando, aunque me crea todo esto. Fenomenal. Pues solemos terminar estas conversaciones, Padre, recomendando libros que ayuden a
continuar un poco con esta reflexión o para que los que nos estén escuchando pues tengan también un poquito de lectura para completar lo que han estado escuchando. Sí, pueden ser libros, pueden ser homilías, pueden sí, ser películas. Pueden ser películas, puede ser lo que usted quiera. Bueno, así a bote pronto, Bar-Yonah es una lectura sorprendente. Pónganse un poquito en contexto. Sí, Bar-Yonah es una obra escrita por Jean-Paul Sartre, que ya era un dramaturgo famoso, en un campo de concentración en que los alemanes recluyeron a toda la parte conquistada de Francia, y en ese campo de concentración coincidió Jean-Paul Sartre con muchos sacerdotes que fueron encerrados ahí. Entonces consiguieron un permiso del jefe del campo de hacer un auto de Navidad, una obra de teatro de Navidad. Y como había un tío que escribía obras de teatro, pues se le encargaron a él. Y supongo que hablando con los sacerdotes o lo que él recordaría de su infancia, no sé bien, pero hizo una obra de teatro muy hermosa. No cuento la trama para no hacer un spoiler. Es una obrita de teatro, no es una lectura larga, es una lectura que tiene, en fin, interesante. No digo más para no hacer spoiler. La homilía las homilías de Navidad del Benedicto XVI valen la pena, están en internet, cualquiera tiene acceso a ellas. Y luego de los libros de Benedicto XVI, del libro, porque ya está en una sola edición, escribió 3 libros sobre la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Ya está en un solo. Pues lo que él escribió sobre el nacimiento, sobre el adviento, el nacimiento de Cristo, etcétera, merece la pena. Y ir a su maestro, que es Guardini, ¿no? Romano Guardini, en El Señor, famosísimo y clásico libro, tiene también un par de capítulos dedicados a los grandes personajes, a la Virgen, a San Juan Bautista, al nacimiento, a San José, al nacimiento de Cristo, que son unas meditaciones que son ya clásicas porque no han pasado, y no son largas, para el hombre y la mujer modernas que no tienen tiempo. Son capitulitos de pocas páginas que se leen en un rato tranquilo y que dejan muchísimo fruto. Pues bueno, yo por seguir la línea que ha marcado el padre Florencio, también había traído a Benedicto XVI. Es verdad que había elegido, la editorial Herder tiene un montón de pequeñas obras donde recoge homilías, sermones, intervenciones radiofónicas, y hay una que está muy bien, que a mí me gustó de su época cuando era arzobispo, creo que de Múnich, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí, en Múnich, que se llama Meditaciones, la bendición de la Navidad, ¿no? O sea, el título es La bendición de la Navidad, Meditaciones de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, donde hay una especie de compendio de todo esto, específicamente tratando el tema de la Navidad. Así que esa es mi recomendación, que bueno, es aportar más a lo que ya ha dicho el padre Florencio. Sí, yo también había pensado en ese libro, que a mí me encantó cuando lo leí, el de Meditaciones. La bendición de la Navidad es buenísimo, pero se me ocurría también, en línea con lo que comentaba el padre, yo recuerdo haber leído 2 libros que son bastante voluminosos, que son La vida de Cristo de Fulton Sheen, y luego también Filión, que no recuerdo cómo se llama, pero también Una vida de Cristo. Sí, Jean-Claude Filión. Sí, no recuerdo. No recuerdo cuál es el título exactamente, Vida de Jesús o Vida de Cristo, no me acuerdo, pero vamos, que también yo recuerdo concretamente de estos dos la descripción que hacen desde la encarnación hasta el nacimiento, que es también algo bastante breve, son un par de capítulos. Que también me pareció que sobre todo Fulton Sheen es el que más recuerdo, porque lo hacía desde un enfoque muy mariano. Me gustó muchísimo, y yo creo que son estos libros clásicos que conviene mencionar de vez en cuando y rescatar, porque son muy interesantes para acompañar la lectura del Evangelio, ¿no? A veces la liturgia nos ofrece la inmensa oportunidad de ir acompañando a Cristo en todos los momentos de su vida, pero a veces perdemos un poco la perspectiva del conjunto ordenado, ¿no? o de la vida completa, y estos autores, tanto Filión como Fulton Sheen, yo creo que hacen una labor excelente ordenando un poco todos los acontecimientos de la vida de Cristo, además con un tono que no es historicista, sino que es también muy espiritual, es muy... Vamos, yo recuerdo que fue una experiencia excelente. Sí, o sea, el valor...
sobre todo el de Filión, no sé si era Jean-Claude, pero es escrito en una época en que se negaba la historicidad de todo esto. Era época dificilísima. Entonces, que querían subrayar que había cosas históricas que no podían ser mentira, ¿no? Entonces tienen un valor, pero tiene ese detalle que dices, Javier, que ayuda a reconstruir la escena de una manera que espiritualmente, pues una buena composición del lugar. Sí, es buena cristología, porque sí, buena cristología. Hace elementos históricos con elementos teológicos relevantes y muy accesibles, y luego además un tono espiritual también que lo hace muy amable y una verdadera fuente de lectura espiritual también para quien lo necesite. Y con esto hemos terminado y agradecemos muchísimo al padre Florencio. Yo tengo la experiencia, siempre que hablo con el padre Florencio, tengo la experiencia de salir habiendo aprendido muchísimo. Vamos, entonces... sí, y disponerse que para esta Navidad que ya llega, o sea que esto por eso lo hemos hecho también, o sea que nos ha venido muy bien a mí personalmente, padre. Y a mí también. Gracias a todos, que Dios bendiga nuestras Navidades. Muchas gracias. Hasta pronto.